Muy buenas tardes, soy Omar Mariluz y esto es Central de Informaciones. Vamos a tener todo el análisis de los temas más importantes del día hoy viernes. Se nos acaba la semana, pero vamos a continuar con los temas judiciales. Esta vez a otro de los políticos claves, importantes en las últimas décadas, 2 veces alcalde de Lima. Me refiero a Luis Castañeda Locio y también al señor José Luna Gálvez, que hay que comentarlo y hay que decirlo. En las últimas elecciones para el Parlamento ha metido a varios congresistas encabezados evidentemente por Daniel Urresti como cabeza de lista para el Parlamento. Bueno, ellos dos están en problemas. ¿Por qué? Porque el integrante del equipo especial Lavallato de la Fiscalía, la fiscal Milagros Salazar, formalizó el pedido al Poder Judicial para dictar una orden de 36 meses de prisión preventiva para el exalcalde de Lima Metropolitana, Luis Castañeda Locio, y para el excongresista y líder fundador del partido Podemos Perú, José Luna Gálvez, por presuntamente haber recibido $480.000 de parte de la constructora OAS, una de las brasileñas, como aporte para la campaña que lo llevó a ser alcalde de Lima por tercera ocasión. Respecto al caso de Luna Gálvez, es actualmente investigado por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, además de estar sindicado como integrante de una organización criminal, ojo con eso, junto a Castañeda Locio, el exalcalde. Bueno, para la Fiscalía existe peligro de fuga en el caso de Luis Castañeda debido a que en más de una ocasión se resistió a cumplir con las diligencias. Ojo con eso, ojo con ese detalle muy importante que puede ser valorado por el juez y el mandato de la autoridad. En tanto, el pedido también también es restrictivo, también alcanza a la exgerente de inversión privada de la comuna limeña, Giselle Segarra, que sería una especie de intermediaria a la que hacía el contacto, ¿no?, con los representantes de las empresas brasileñas. Ojo, no solamente por el caso de OAS, hay que recordar, según lo que hemos podido conocer de este pedido de prisión preventiva de 36 meses, también está incluida la constructora brasileña Odebrecht. Incluso se han hecho peritajes a una serie de obras donde en teoría se habría buscado favorecer el comercio. Se acaba el día de hoy, se intentaba favorecer por más de $7 millones a la constructora OAS. Así que sumamente complejo la situación del exalcalde de Lima y del señor José Luna Gálvez, que tiene una serie de investigaciones también. Bueno, y más justamente sobre este tema, porque luego de que la Fiscalía realizara el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra José Luna Gálvez, líder y fundador, como les decía, del partido Podemos Perú, el virtual congresista electo por esta agrupación, Daniel Urresti, se manifestó respecto al tema mediante su cuenta de Twitter, indicando que Luna Gálvez continuará su proceso como cualquier ciudadano y que desde la bancada de Podemos no se blindará a nadie, dijo en su cuenta de Twitter, pero cabe indicar que el excongresista Luna se encuentra actualmente investigado junto al exalcalde Luis Castañeda por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, como les decía, por presuntamente haber recibido aportes de campaña de parte de la constructora brasileña OAS. Claro, es lo que dice el señor Daniel Urresti, que la bancada de Podemos no va a blindar a nadie. Ahora hay que saber qué piensan sus compañeros de bancada, ¿no? Y ver leales finalmente a qué intereses son. Ahora vamos, ahí está justamente el tuit de Daniel Urresti. Lo dije desde un principio y lo sigo diciendo, que la justicia actúe como corresponde. Desde la bancada de Podemos no se blindará a nadie. El doctor José Luna continuará con su proceso como cualquier ciudadano, tal como lo ha estado haciendo hasta el momento. Ojo, bueno, hay un segundo tuit, me dice la productora, a ver. Ahí está el segundo tuit de Daniel Urresti. Esto se tendrá que manejar estrictamente dentro de los parámetros de la justicia. Solidaridad Nacional no tiene bancada en el Congreso y la bancada de Podemos Perú no moverá un dedo, dice, o dirá una palabra para ayudar o blindar a nadie. Bueno, es importante que diga o haga esa aclaración, porque claramente la gente y los peruanos queremos saber la verdad. No hay que olvidarnos que una de las maneras en las que sentimos de manera palpable, tangible, la corrupción, los ciudadanos, es a través de los famosos peajes. Muchos de esos que construyeron e instalaron la constructora OAS, la constructora brasileña Odebrecht, que claro, después de conocido toda la trama de corrupción, terminaron vendiendo sus concesiones a otras empresas, pero finalmente ellas fueron las favorecidas y así sentimos los peruanos y en este caso los limeños la corrupción
de las constructoras brasileñas. Para hablar y analizar la situación por la que atraviesa el exalcalde de Lima y el señor José Luna Gálvez, estamos ya con el doctor Julio César Espinosa, abogado penalista, a quien le agradezco por acompañarnos esta tarde, doctor Espinosa, y tratar de entender y diferenciar los casos, porque usted también es abogado del expresidente Humala, la señora Nadine Heredia, ve casos que podríamos decir similares pero diferentes, en el sentido que en el caso de ellos estábamos hablando de que son acusados de recibir dinero de Odebrecht por el tema de financiamiento de campaña. Ustedes lo niegan, pero en el caso Castañeda, Luna Gálvez, hay una particularidad interesante, que es lo que sostiene la Fiscalía, no yo, que esto también habrían favorecido ya en obras concretas, en concesiones que se entregaron en su momento para Lima a estas constructoras. Además, también está el tema de los aportes de campaña por $480.000. ¿Cuál es la situación? ¿Puede ayudarnos a diferenciar estos dos puntos? Sí, a ver, Omar, mira, en principio señalar que lamentablemente no nos sorprende que esto suceda, ¿no? En un contexto en el que la exacerbación por la prisión preventiva es un hecho, una realidad que nos ha tenido de manera intensamente, digamos, agitado todo el quehacer judicial el año pasado, y este año empezamos exactamente con el mismo problema, la misma dificultad que tienen en general los casos complejos como estos. A pesar que la Corte Suprema fijó el año pasado, septiembre, el famoso acuerdo plenario número 1/2019, con el propósito de que todos los jueces, no solo de la Corte Suprema, sino de las instancias inferiores y sobre todo los jueces de primera instancia, pudieran limitar o darle mayor prudencia al momento de resolver pedidos como este. Porque se entiende, y eso es el mensaje de la Corte Suprema, no abusar de la prisión preventiva. Eso como primera reflexión. Pero entrando ya al tema del caso de Castañeda. Para usted, por ejemplo, yo entiendo el argumento principista y la crítica que se hace a los fiscales y a un grupo de jueces por otorgar prisiones preventivas en los últimos meses a importantes líderes políticos. Lo último que hemos visto es el caso de Keiko Fujimori, que volvió a prisión. Pero en el caso específico, por ejemplo, de Luis Castañeda Locio y el señor José Luna Gálvez, ¿cree que no se justificaría una prisión preventiva? La fiscal dice que sí hay peligro de fuga. Sí, primero, para responder a tu pregunta anterior, hay matices, por supuesto. La gran peculiaridad del caso del señor Castañeda respecto de otros casos, por ejemplo, Fuerza Popular o Partido Nacionalista, o inclusive quizás el caso del Partido Peruanos por el Cambio, es que en este caso el proceso por lavado de activos está conectado y forma parte de un mismo proceso en el que también se atribuyen supuestos hechos de colusión, de concertación, para recibir una prebenda en el ejercicio de la función pública. Ajá. Eso, digamos, marca una diferencia notoria de lo que puede ser una discusión polémica acerca de lo que significa un aporte, solo un aporte para campaña. Es más parecido, para que la gente entienda, y también no olvidarnos los otros casos, porque a veces pensamos que solamente la Fiscalía y el Poder Judicial se concentran en algunos políticos como Keiko Fujimori o Ollanta Humala. No, para bien o para mal, desde mi punto de vista se le está metiendo palo a casi todos los líderes políticos. Y recordando el caso, por ejemplo, de Susana Villarán, la exalcaldesa. Entonces, este caso de la función, esto se parece más al de ella. Mucho más parecido. Tan así que los jueces que conocen el caso tanto de Susana Villarán como el caso ahora de Castañeda son jueces de la especialidad de criminalidad organizada, pero que ven casos de corrupción más lavado de activos, mientras los casos que ven solamente aportes para campañas son los jueces de la Sala Nacional especializados solamente o preferentemente en lavado de activos. Pero más allá de eso, en realidad la idea central acá es entender que la prisión preventiva en este caso solamente se podrá disponer, luego de que haya una audiencia y todo el debate que normalmente ya conocemos, si es que se logra determinar en cada uno de estos tres casos, me refiero al señor Luna, Castañeda y la señora Segarra, se ha logrado establecer un intenso peligro de fuga o peligro de obstrucción. ¿Por qué digo esto? Porque el primer elemento, o sea, establecer si hay indicios de la comisión de delito o de los delitos que se le atribuyen, además de lavado de activos, colusión, entiendo que también hay asociación ilícita. Ese primer elemento, saber si hay o no suficientes elementos para decidir o establecer que hay un posible delito, es un tema que en realidad
por lo general, los jueces lo dan por aceptado, por lo general, digo, ¿no? Más allá de las discusiones técnicas que pueden haber. Y en este caso, entiendo que va a ser así, porque ya hace, creo que 3 meses, en octubre, según se conoce, en octubre del año pasado, ya hubo una medida grave en este mismo caso, es decir, el allanamiento. Recordemos que sí, claro, un juez de este mismo caso y contra estas mismas personas dispuso el allanamiento de una serie de propiedades. Al ordenar la medida de allanamiento, ya el juez está emitiendo una suerte de valoración acerca de la naturaleza del caso, la naturaleza del delito y cierto riesgo que existía en ese momento. ¿Cuánto puede afectar el hecho de que el señor Luna Gálvez no solamente sea investigado por este caso, sino también por los vínculos que tenía con jueces, con magistrados del extinto Consejo Nacional de la Magistratura? Hemos visto pagos que se hicieron a ex consejeros. ¿Eso puede terminar afectando porque demostrarían de alguna manera que el señor Luna Gálvez tenía o buscaba tener vínculos dentro del sistema de justicia? De lo que se conoce, no forma parte de este caso, de este pedido de prisión, esos otros hechos vinculados a relaciones, no sé si impropias o no correctas o presuntamente ilícitas al interior del sistema de justicia. Esos hechos definitivamente no forman parte, por información que se conoce, de este caso. Por lo tanto, no podrían ser fundamento para que se discuta o se decida la prisión preventiva. Lo que sí, más bien, habrá que tener muy en cuenta son los fundamentos que más o menos se han dado a conocer. Para hablar del peligro de fuga, habrá que tener presente que los 3 ciudadanos a los que se ha requerido su prisión están en una condición tan, digamos, evidente de eludir el proceso y de frustrar la continuación del mismo por su no presencia en nuestro país o ante las autoridades. Y ese es un hecho que no se puede establecer en base a conjeturas, no se puede establecer en base a digamos, suposiciones que pueda surgir de una propuesta que hace el fiscal en su pedido, sino en base a datos objetivos, concretos, que indiquen que estas personas, por ejemplo, están a punto de abandonar el país o que estas personas están con una serie de acciones que evidencian que están rehuyendo ya de manera flagrante la acción de la fiscal Salazar, lo que dice en su pedido de prisión preventiva es que Luis Castañeda no acudía a los citatorios, que es una manera de obstruir también la justicia. Sí, pero fíjate que ya esto se ha discutido en otros casos anteriores, ¿no? Es cierto, el tema es discutible, es polémico, pero por ejemplo, en el caso Humala ocurrió algo parecido. Cuando se le da prisión preventiva, se le impone esta medida por juez Concepción, entre otras cosas, porque el fiscal sostenía que él había llegado tarde a una diligencia. Se le citó, llegó 30 minutos después y por lo tanto rehuyó, incumplió un mandato de la autoridad. Este tipo de razonamientos fueron ya analizados y revisados por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo que ha dicho es, oiga, el incumplir una citación, más allá de que esté justificada por razones personales, familiares o médicas, es una falta grave o tan intensa que merezca ser protegida o respondida con la cárcel. O sea, ese hecho lo vamos a remediar necesariamente encarcelando a una persona, y el tribunal ha dicho que es desproporcionado establecer una medida tan grave para una situación como esta, que en buena cuenta se puede remediar con otras medidas alternativas. Por ejemplo, la prohibición de que la persona salga de la localidad, no solo del país, sino de la provincia, prohibición de salir de la provincia. Por ejemplo, imponer un mandato de pago de una caución alta, o por ejemplo, inclusive la prohibición de someterse al cuidado o vigilancia de algunas instituciones como la propia policía. Entonces, hay mecanismos diversos, alternativos a la prisión, que permiten cumplir la finalidad de que el proceso camine de manera normal. Claro, pero
Yo entiendo que hay toda una discusión y una crítica incluso al Ministerio Público sobre cómo se está usando el mecanismo de la prisión preventiva, pero también es cierto, para ponernos de otro lado, que el Ministerio Público, el equipo especial Lavallato, no se está enfrentando a carteristas, no se está enfrentando a delincuentes de pacotilla, se está enfrentando al poder político y al poder económico. Y hemos visto, por ejemplo, el caso del expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, que intentó entorpecer, intentó infiltrar al equipo especial Lavallato y también está ahora siendo investigado por eso. Entonces, entendiendo esa lógica, estamos hablando de expresidentes, estamos hablando de líderes políticos que controlaban el Parlamento de la República, es alcaldes de la principal ciudad del país, que tienen el poder para entorpecer probablemente el sistema de justicia. A ver, lo que no puede hacerse, sin embargo, es establecer una regla general a partir de lo que realizan determinadas personas, incluyendo gente que ha sido funcionario o altos dignatarios o funcionarios públicos, para todos los casos, ¿no? Más allá de que se trate de un exalcalde o un excongresista, analizar la situación individual de cada uno de ellos, ¿no? La situación del ex premier Villanueva era un hecho flagrante, o sea, era un hecho evidente. Allí no había discusión que el peligro de obstrucción era tan evidente que no había forma de que ningún juez considere lo contrario. ¿Le parece injusto el hecho, por ejemplo, de que Keiko Fujimori haya vuelto a prisión por 15 meses más, teniendo en cuenta que el caso de ella es muy similar, pero muy similar al caso Humala Heredia, ¿no? Ambos salen gracias a una resolución del Tribunal Constitucional, ella también, sin embargo, la Fiscalía decide ampliar su pedido de prisión preventiva en el caso de Keiko y está nuevamente en prisión. ¿Le parece injusta esa medida? Yo calificaría como una medida desproporcionada, ¿no? Ajá. O sea, a ver, más allá de todos los debates técnicos que puedan haber, lo que sí nos parece sorprendente, inédito en nuestro país, es que, digamos, el Estado la haya hecho pasar por este tránsito no una, ni siquiera 2 veces, sino 3 veces. Recordar que primero, el día que ella, hace como 1 año y medio, ella va a declarar, la detienen en la puerta de la Fiscalía. Esa fue la primera orden de detención que tuvo, que se anuló a los 10 días, ¿no? Le dieron libertad. O sea, primer encarcelamiento. El segundo, ya con la orden del juez Concepción, que duró 13 meses, y luego el Estado le da libertad. Y ahora, la que se le ha impuesto esa semana, es en realidad la tercera vez que en los hechos reales está yendo ella encarcelada. Y esto por decisiones que el Estado adopta a través de sus órganos de justicia. Esto es absolutamente, digamos, sin precedentes en nuestro país y lo que debe merecer un análisis, digamos, crítico ya para la segunda instancia que va a revisar este caso es básicamente en qué medida el juez ha sido riguroso en su fundamentación. Porque para enviar en un solo proceso y en menos de 2 años a una persona 3 veces a la prisión, pues hay que tener razones realmente consistentes y la motivación, como decimos, el derecho debe ser muy reforzado. No hay consistencia, digamos, en todos los testimonios que han sido expuestos, no solamente el del señor Jorge Yoshiyama, ¿no? Donde cuenta y relata con detalles de cómo él era un operador para llevar dinero de empresarios hacia el Partido Fuerza Popular y la propia Keiko. Está el testimonio de Daniel Salaverry, está el testimonio de Rolando Reati, el ex congresista también, se me fue el nombre, Miguel Castro. Entonces hay una serie de testimonios que según el juez, cuando da exposición, tienen consistencia entre sí. Claro, el tema, sin embargo, o sea, no se discute como en el caso que estamos comentando hoy día, como en el caso de los demás partidos. Discutir si es que hay o no delito es un tema que, digamos, finalmente se debatirá en la sentencia y normalmente la experiencia enseña que los jueces ese primer presupuesto lo dan por aceptado. Ajá. El tema más importante es saber si peligro de fuga se presentan los supuestos, básicamente peligro de fuga y también el de obstrucción. Entonces, si nosotros hablamos de peligro de fuga de una persona que las 3 veces ha aceptado la disposición de los jueces sin ningún tipo de cuestionamiento al acatamiento, al cumplimiento de esas medidas, que en esta última oportunidad se presentó ante el juez sin requerir ningún tipo de acción de búsqueda ni de captura, pues ese es un hecho que la justicia tiene que saber ponderar y analizar. Y finalmente,
en lo que corresponde al peligro de obstrucción, pues evaluar en qué medida el desarrollo del proceso hace o no necesaria una medida tan grave, o más bien definir o demandar al juez, al fiscal, que ya concluya la investigación y defina finalmente quiénes pasan a juicio, quiénes no pasan a juicio, y en función de ello medir los riesgos que se presentan para la continuidad del proceso. Si es que la Fiscalía está anunciando que en un par de meses habría ya una acusación, quiere decir que la investigación ya está concluyendo, y entendemos que está concluyendo, digamos, gracias a una serie de actividades que ha hecho, digamos, que ha producido la investigación, y que además está concluyendo en un tiempo mucho menor al que se predijo. Ahora, en el caso ya específico que usted sigue, en el cual usted es la defensa, ¿no? El caso Humala Heredia, me comentaba los procesos, porque un poco con el tema de Keiko, con el tema ahora de Luis Castañeda, hemos dejado de lado otros casos. El caso Humala Heredia es probablemente el más avanzado o uno de los más avanzados en cuanto a las investigaciones del caso Lavallato. ¿En qué etapa está? ¿Ya está planteada la acusación? ¿Cuándo se entraría un proceso ya de juicio para entender los argumentos? Porque no hay que olvidar algo, probablemente el futuro o cómo el juez determine en el caso Humala Heredia sea una guía para los otros jueces o para los otros casos. Por supuesto, es el primer caso en el que tendría que haber una sentencia para definir esta gran discusión acerca de si un aporte a campaña constituye o no delito de lavado de activos, ¿no? Y por el avance del caso generaría un precedente respecto de los demás partidos. Al día de hoy estamos en lo que se denomina la fase intermedia, es decir, el momento en el que se controla la acusación que presenta el fiscal. El fiscal Germán Juárez, que es el fiscal encargado de este caso, ya presentó la acusación. Así es. Solo que en el transcurso de esta etapa hubieron varios pedidos de subsanación que hicieron las partes, pero que también el juez le planteó al fiscal. Es más, la última vez, a principios de enero, hubo un nuevo pedido para que el fiscal hiciera una nueva subsanación a su pedido de pruebas. Y por ello es que estamos recién, digamos, en la última discusión de esta etapa. Terminará esta etapa, la etapa intermedia de control de acusación y de discusión de la admisión de las pruebas, terminará en 2 meses aproximadamente. 2 meses. 2 meses. A partir de ahí el caso ya quedaría listo para iniciar el juicio, el juzgamiento ante un tribunal y en audiencias públicas para el debate de pruebas. Pero estimamos que el juicio empezaría por lo menos, de acuerdo a cómo se van produciendo este tipo de casos, por lo menos en el mes de junio, porque hay que conformar otro tribunal. El juez Concepción Carguancho, para decirlo en términos simples, se despide de este caso cuando termine la fase intermedia. Le cede la posta a un tribunal, un órgano conformado por 3 jueces que dirigirán el juicio y que, dada la... Ahora, no sé, para terminar, doctor Espinosa, porque es normal los plazos que manejamos en Perú en cuanto al sistema de justicia. ¿Duran tanto toda la etapa de investigación, acusación, preparar el proceso, ya ir a juicio? No sé si funciona así en otros países o es sumamente largo por la carga procesal, por el propio esquema del sistema de justicia. A ver, mira, no es normal, evidentemente, ¿no? Y no es lo ideal que estos casos y las etapas de los procesos se demoren tanto. Pero lo que ocurre es que estamos viviendo situaciones y casos también sin precedentes, o sea, casos donde la actividad probatoria o la investigación ya no solamente compromete, por ejemplo, fuentes de prueba que están acá en el Perú, compromete, por ejemplo, intensa actividad probatoria en otros países como Brasil, Estados Unidos, Europa, información financiera, bancaria. Entonces, este tipo de investigación y de casos tan complejos que no tienen precedentes, insisto, generan que la dificultad de la investigación extienda la normal duración del proceso. Sin duda, muchas gracias, doctor Espinosa. Julio César Espinosa, abogado penalista y además abogado del expresidente Ollanta y la señora Nadine Heredia, que duda cabe que son casos emblemáticos, históricos por los que está pasando el Perú. Nunca en la historia, no sé ni en qué otro país pueda decir lo mismo, ¿no? Que tenemos expresidentes de la República, exalcaldes en plural de la capital,
líderes de partidos políticos con presencia en este momento en el Parlamento, en el futuro Parlamento, siendo investigados por toda la trama de corrupción del caso Lavallato. No sé qué otro país pueda decir lo mismo. Nos vamos a una pausa, no se vayan de esta central de informaciones porque venimos con mucho más.